¡Ay! Se me termina la suscripción, ¿y ahora qué hago? Muy buenos días desde Melon Bites. Un poco de fresquito, de lluvia, qué bien sienta. Hace un año ya, cómo pasa el tiempo, compré este dispositivo, hice un par de vídeos, que lo compartí con vosotros, de cómo funcionaba, los pros, los contras, y se ha terminado ese servicio, entre comillas, gratuito que ofrecían durante 12 meses. Y claro, ahora llegan las dudas. ¿Qué hago? ¿Lo vendo? ¿Renuevo el servicio a ver qué pasa? Es que creo que ha subido el servicio. Bueno, vamos a ver las opciones que tenemos y qué es lo que yo he hecho. Antes de nada quería mencionar que el dispositivo, a pesar de todas las noticias, de todos los comentarios y de todo lo que queráis, no ha dejado de funcionar en estos 12 meses. Tenemos una mañana relativamente fresquita. Aquí en el norte el verano ha tardado en llegar, pero también ha llegado. Pero la cosa va relativamente bien. Se nota mucha afluencia de gente que quiere disfrutar también de temperaturas más razonables. Vídeo muy cortito sobre el Motorola DeFi, el Bullet o como os dé la gana llamarlo. A mí me caducaba hace 10 días la suscripción. No sé si recordáis que este chisme, si te costaba 150 o 170, incluía una suscripción anual que tenía un valor en aquel entonces de unos 60 euros, 5 euros al mes. He tenido unas pequeñas dudas, cosa que no me han resuelto, porque esta empresa todavía sigue fallando en ciertas cosas, y es en explicar las cosas claras y en contestar a las dudas. No contesta. Es lo que tienen, funciona, pero tienes que acoplarte a lo que hay. Los precios nuevos son muy sencillos. Tenemos un plan de 5 euros al mes, que lo vas pagando mes a mes, que le llaman el SOS. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Pues ocurre que solo te incluye la función de tecla SOS aquí o en el móvil. Hay alguien detrás que, si tienes un percance, te va a ayudar y te va a localizar y va contigo a contactar a las emergencias para que te atiendan, lo cual es genial. Pero ya no incluye, como hacía el plan antiguo, los mensajes incluidos al mes, que eran unos 40, creo recordar. Aunque no lo toméis al pie de la letra lo de los mensajes, ya que depende de la extensión de estos mensajes. Como ya sabéis, EcoFlow me apoya en la creación de mis vídeos, así que simplemente recordaros que en la descripción tenéis link a su página web, como alguno de los productos que he probado de ellos. El siguiente plan es el Everyday, que es el que teníamos todos incluido, que era SOS más mensajes, que ahora pasa a costar, en vez de los 5 euros, 10 euros. Y eso, claro, pues es un fastidio. Cuando has pagado 5 euros, tener que pagar el doble, pues ya fastidia un poco. No digo que sea muy caro, pero viniendo del otro, sienta mal. Luego existe un plan con más mensajes aún, más caro, y luego existe el que yo he optado, que lo llaman el plan Freedom, el plan Libertad, que claro, a mí me suena genial todo eso de la libertad, que consta de lo siguiente: el servicio SOS durante 12 meses, igual que el de 5 euros al mes, pero además tenemos 250 mensajes para enviar durante esos 12 meses. Claro, me diréis, oye, qué poquitos, ¿no? 250 suena como muy poquitos. Todo depende cómo enfoquéis el uso de este aparato. Si lo vais a utilizar como yo lo he utilizado, para enviar mensajes cuando es necesario, quiero decir, cuando no tienes cobertura y realmente necesitas comunicar, estoy aquí, voy a hacer esto, cambio de planes, nos vemos allá, te estoy esperando, cosas realmente necesarias, a mí siempre me ha sobrado durante este año los mensajes. Quiero decir, si tenía 40,
Pues hay meses que he utilizado 20, hay meses que he utilizado 10, y siempre me han sobrado mensajes, por lo cual creo que el Freedom, si soy un poco cuidadoso con los mensajes, me va a resultar suficiente. Y entre pagar 60 euros y 120 al año, pues oye, voy a probarlo. Por eso os recomiendo que basados en vuestro uso de mensajes, optéis por la opción la Freedom, 250 mensajes todo el año, o el Everyday. Yo descartaría la opción SOS y os voy a decir por qué. Cuando cualquiera de estos planes que contrates, lo vas a firmar por un año. Quiero decir que si a los 2 meses cancelas, te van a cobrar el resto del año. Por lo cual el SOS, aunque pagues 5 euros al mes, si a los 2 meses que has pagado 10 euros cancelas, te van a cobrar automáticamente los 50 euros que te quedan restantes. Así que si al final del año vas a pagar 60, pues opta por el Freedom y tienes esa funcionalidad de los mensajes incluida. Creo que, aunque suene muy lioso, he sido bastante esquemático, pero si tenéis cualquier duda, dejadla en los mensajes e intentaré contestarlo. Creo que al día de hoy sigue siendo el servicio más económico que puedes tener por 5 euros al mes. Y hasta que no se sepa en septiembre qué va a pasar con los iPhone, o hasta que no se sepa qué va a pasar con los Pixel, que también se supone van a tener este servicio satelital, pero al día de hoy yo no quería quedarme sin el servicio de mensajería y creo que por 5 euros al mes de momento puede ser interesante. Que nos vemos en el próximo vídeo y que no paséis mucho calor.